Padre Dios y de su Hijo Jesucristo y del Consolador, el Espíritu Santo. Sea para todos ustedes. Amén y amén. Pueden tomar asiento. La Trinidad de Dios ha sido siempre un punto de controversia entre el mundo creyente y el no creyente. ¿Cómo puede ser posible que tres personas radiquen en uno solo? Es una de las preguntas que la humanidad se ha hecho desde hace mucho tiempo. Lo más razonable es entender que los tres son aparte. Este racionamiento se da porque el ser humano piensa en Dios como una persona de carne y hueso. Pero eso es simplemente el racionamiento más moderno y es superficial y se centraliza en lo que se ve. Pero yendo para atrás y dando un poco de historia, la iglesia antigua era más filosófica que tal vez nosotros en estos momentos. Y su punto de contingencia entre unos grupos y otros no era precisamente si habían tres personas, sino de dónde procedía una de esas personas. ¿De dónde había salido? ¿Cómo se había generado esa tercera persona? Estamos hablando del Espíritu Santo. Ya en el segundo y en el tercer siglo, Tertuliano fue el primero en utilizar ese término, Trinitas, pero anteriormente Teófilo de Antioquía había utilizado la palabra griega trias para referirse a Dios, al verbo, el logos y a su sabiduría, que es el Espíritu Santo. Así que esta controversia siguió y se conoce como el filioque clause o la cláusula filioque. Y esta cláusula es la inserción de la frase "y del Hijo" en relación a la procedencia del Espíritu Santo en el credo niceno. En el año 381 el credo niceno fue aceptado por el primer concilio de Constantinopla. Este credo no contenía la frase en cuestión, así que leía de la siguiente manera: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, quien con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Pero fue hasta el 589 que en el Sínodo de Toledo de las iglesias de Occidente que la frase "y del Hijo" fue aceptada, leyéndose entonces como nosotros lo declaramos en nuestros días, que dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Bueno, para hacer la historia corta, de más está decir que esto ha sido causa de separación entre las iglesias del Oriente y del Occidente, mejor conocido como la Gran División del año 1054. Hasta ahí la historia. Pero así es que esa gran división se extiende hasta nuestros días. Hay grupos que dicen creer en la Trinidad. Hay otros grupos que dicen no creer en la Trinidad porque el término Trinidad no está encontrado, no aparece en la Biblia. Sin embargo, el término de la Trinidad no apareciendo en la Biblia, tenemos cantidad de veces que la Trinidad es palpada desde la creación del mundo. Dios Trino crea el mundo, estaban todos. Aunque se le atribuye al Padre, Dios Trino realiza la redención del hombre. Así es que la Trinidad realiza la creación, aunque el mundo lo atribuye a uno solo, al Padre Creador. Pero siendo todos uno, tenemos que entender
que la Trinidad en pleno está ahí. De igual manera, cuando se redime al mundo, a quien nosotros vemos e identificamos es a Cristo Jesús. Pero si decimos que Él y el Padre uno solo son y que los tres son un solo Dios, vemos nuevamente a la Trinidad en pleno, redimiendo al mundo, y de igual manera se le atribuye al Espíritu Santo que nos santifique, pero son todos uno. Esto es desde que antes del comienzo de nuestras vidas hasta después del final de esta, el Dios Trino no solamente está con nosotros, sino en nosotros para santificarnos, para ayudarnos, por una sola razón. La razón, la que siempre se da, la que siempre existe, la que existió y existirá, porque Dios nos ama. Tan sencillo. Dios no nos creó y nos dejó al garete. Dios nos ama de una manera tal que quiere ser parte de nuestras vidas diariamente, desde aquí hasta la eternidad. Y en el Evangelio del día de hoy, nuestro Señor Jesús nos da una razón más para el Santo Espíritu. Dice que Él mismo nos guiará y nos dará entendimiento. Es el que en algún momento de nuestras vidas obrará para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, la cual ha sido abierta. Y muchas veces la gente dice, no, ya yo leí la Biblia, la leí en un año, ya yo no tengo por qué leerla más. Sin embargo, tal vez en ese momento que tú la leíste a lo mejor como el papagayo o como simplemente palabras, podías entender algunas cosas, pero otras no. Yo te aseguro que si la vuelves a leer, vas a encontrar muchas más cosas que el Espíritu de Dios quiera revelarte en ese momento, porque es una de las funciones que Él tiene para con nosotros. Los mensajes que nos está dando, la palabra que nos está abriendo para nosotros poderla entender y para que esos misterios divinos puedan ser aceptados por nosotros. Fíjate que te dije aceptados por nosotros, no te dije clarificados por nosotros, porque ese es el problema que tiene la humanidad, que dice, bueno, si Dios quisiera que yo entendiera todo, que me lo revele a sí mismo, tal cual. Y ese no es el punto. El Evangelio del día de hoy, Jesús le dice, mucho más tengo que decirles, pero ahora no es su momento. Pues entonces eso nos pasa a nosotros de igual manera. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, le dice Jesús a sus discípulos en esos momentos. La ventaja que nosotros tenemos es que ya ese Espíritu de verdad está entre nosotros y en nosotros. ¿Estamos? Generación tras generación se ha tratado de buscar pie y cabeza al misterio de Dios. Lo que ha hecho la humanidad es poner su racionamiento al ministerio divino y no acepta lo que no entiende, por lo tanto nos conformamos con fraccionar, aún siendo creyentes en Dios. Por eso le dije que nos fraccionamos, nos dividimos el mundo creyente, unos creyendo unas cosas, otros creyendo otras, unos que no creen en la Trinidad, que creen en las tres personas, pero solamente una y una y una. Si creemos en las tres como una y una, individual una de la otra, estamos diciendo que hay más de un Dios, ¿verdad? Porque si los tres son Dios, pues entonces nosotros creemos en un solo Dios. Pero en su gran misericordia, Dios se acuerda de nosotros y nos envía lo que necesitamos para que Él se dé a conocer entre nosotros. Sin duda alguna, entendemos que nos envía a su Hijo, el primer Consolador, el Redentor, el Salvador. Pero Dios no se limita. Qué hermoso es nuestro Padre. No se limita. Él no dice, coge eso y ve el coche. No, Señor. Todo lo que necesitemos nosotros, en el momento que lo necesitamos,
de la manera que lo necesitemos, Él está ahí para proveernos. Así que a su Santo Espíritu nos envía para que nosotros podamos aceptar la fe que proviene del Espíritu Santo cuando se entra en nosotros. ¿A través de qué? Del bautismo. ¿Recuerdan el bautismo? Bueno, pues ahí estamos. Así es que es importante saber que si declaramos a Jesús como el camino, como la verdad y como la vida, asimismo tenemos que entender que el Espíritu Santo es el Espíritu del camino, porque nos enseña cómo debemos de seguir a Jesús a través de nuestras situaciones que enfrentamos en el mundo. Recuerden, hermanos y hermanas, que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decimos, la palabra que leemos, es para dirigir nuestras vidas a Cristo Jesús. Por Él fuimos creados, por Él somos sostenidos, por Él somos fortificados en nuestro espíritu, para llegar a Él, para ser como Él, en toda su mansedumbre, en su humildad, en su sabiduría, en su obediencia. Y para eso el Espíritu Santo está con nosotros y entre nosotros, fortificando cada vez más lo que necesitamos para que nuestros ojos y nuestros corazones vean y crean en Dios Trino. Si declaramos que Jesús también es la verdad y que procede del Hijo y del Padre, esto nos lleva a entender el carácter mismo de Dios y recibimos la revelación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si declaramos que Jesús es la vida, camino, verdad y vida, si declaramos que Jesús es la vida, entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de vida, porque nos crea, nos renueva, nos vivifica y nos da libertad para llegar a vivir una vida abundante en la presencia de Dios. Hermanos, no estamos solos enfrentando al mundo y sus adversidades. Estamos acompañados por la Trinidad en pleno. Pues aunque no lo veamos y a veces aunque no lo sintamos, Dios ha hecho de nuestros cuerpos su templo. ¿Quién vive en nosotros? Ese Espíritu que vive en nosotros es el que da todo lo que necesitemos para que nuestros cuerpos sean el recinto saludable para el Señor. Es en ese templo que el Espíritu de verdad obra en comunión e interacción con el Padre y con el Hijo, y eso nos da la confianza, pues contamos con el compromiso de Dios y a su vez con la ternura, con el amor, con la compasión de Jesucristo. Esto es la Trinidad entera, vuelvo y les repito, para que no digan que es uno solo, porque hay muchas iglesias que dicen, no, el Espíritu nada más es el que nos está llevando a, ¿verdad que sí? ¿Lo han escuchado? Por lo menos yo lo he escuchado. No es el Espíritu solamente, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo Jesús, quien dirige nuestras vidas, quien ilumina nuestro caminar para nosotros poder alcanzar a Cristo. El Evangelio de hoy nos asegura que tendremos la revelación necesaria a través del Espíritu Santo, el cual comparte lo que el Padre y el Hijo tienen. Ese mismo Espíritu nos hablará y declarará lo que tenemos que saber en un momento dado. El ser humano es bien desesperado y quiere saber lo que le va a pasar mañana, ahorita, en la eternidad, lo que sea. Está aquí, está en la palabra del Señor, está abierta para nosotros. Pero muchas veces, y aunque nosotros nos creamos infalibles en el mundo, aunque creamos que somos más inteligentes que ningún otro, tenemos que darnos cuenta que muchas veces no estamos en el momento adecuado para recibir la revelación que Dios tiene para con nosotros. Y le revela a otro que tal vez está preparado, a otro que tal vez llegue a ti para entonces ayudarte y caminar junto contigo
a que esa revelación se haga. Esa es la gracia de Dios. Esa es la dirección del Espíritu Santo. Poder dirigir nuestros caminos, nuestros pasos, ya sea por nosotros como individuos, o sea por nosotros acompañados de nuestros hermanos, para llegar hacia Cristo Jesús. No hay limitaciones de parte del Señor, sí limitaciones de parte de nosotros que no permitimos que el Señor obre a su tiempo, y queremos que obre el tiempo nuestro. Y eso mismo de tratar de racionalizar el misterio trinitario es lo que nos lleva a nosotros a estar más cortos en la fe, a estar más lejos del Señor, porque queremos racionalizarlo todo. Sin embargo, el Señor pide que nosotros estemos abiertos para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. La Santísima Trinidad, hermano y hermana, se trata sobre la relación, sobre la colaboración en la comunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al darnos el ejemplo de cómo mutuamente nosotros debemos de comunicarnos los unos con los otros, para así hablar, para así declarar y guiar a otros a la gloria de Dios. Se trata de la integración perfecta, la cual nosotros recibimos por gracia de Él. En una ocasión un pastor me dijo a mí que él no se persignaba. Él sí hacía todo y hacía la cruz así afuera, pero que él no se persignaba porque algunos lo encontraban ofensivo y entonces, por lo tanto, él no lo hacía. Sin duda alguna considero que esa es una pérdida para ese hermano, pero por mi parte la cruz de Cristo es más que un símbolo, y cuando yo me persigno siento en mi ser una paz indescriptible, algo que yo no puedo point the finger, poner el dedo en qué es. Y ahí precisamente vamos, hermanos y hermanas, porque el no saber lo que es, tal vez es la clave para yo entender que Dios, el misterio divino, el trino Dios, está en mí y conmigo, al cual debo yo entonces de realzar y al cual declaro como mi dueño, mi protector y mi guía. 3 en 1. Dueño, protector y guía nuestro Dios. El persignarme es una comunicación directa para mí. Es una comunicación directa con mi Dios, declarando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno solo y como centro de mi ser. El cristiano debe de entender que en ese simple acto se reconoce y se conecta su ser con la Santísima Trinidad. Al persignarnos realzamos la señal de la cruz y nos sellamos con ese hermoso misterio que Dios tan generosamente nos comparte, que es la omnipotencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la salvación a través de su Hijo. 3 personas, pero una sola verdad. 3 personas, un solo Dios, una sola verdad. No hay más mensaje, hay que creerlo por fe, hay que internalizarlo por fe. Si te lo tienen que probar, has perdido la oportunidad de que esa semilla de la fe que en el bautismo el Espíritu Santo aloja en nosotros crezca, se nutra. Tenemos que nutrirla, dejarla nutrir y crecer a través de su palabra y a través sobre todo de creer sin tener la necesidad de ver. Bienaventurado aquel que cree sin ver. Hermano y hermana, que la Trinidad sea tu modo de vida, la cual ha sido hecha posible y ofrecida a nosotros por Dios mismo.
que al recibir el Espíritu de verdad puedas abrirte a recibir el mensaje que Dios te envía en su momento, aquel mensaje que llegaremos a sobrellevar cuando así el Dios Trino lo crea pertinente. No corras más rápido de lo que el Señor quiere que tú corras, pero vas a correr, porque Dios no es uno que se estanca, y porque Él vive en ti, tú de igual manera no te vas a estancar. Pero confía que en el momento en que tú necesites saber, o en el que el Señor quiera revelarte algo más de lo que está ahí escrito, tú lo vas a recibir. Esperamos que nuestros corazones y nuestras almas sean abiertos para recibir la manera en cómo el Dios Trino habla con nosotros, actúa con nosotros y nos lleva no solamente a alcanzarlo a Él, pero a nosotros como instrumentos, a guiar a muchos otros para que también sean parte del mundo eterno de Dios. Que así nos ayude Dios. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y corazones